Cuando murió, vamos, anunciaron la muerte de Manuel Eguineche, todos los periódicos empezaron a reproducirlo porque lo había dicho el norte de Castilla, y me llamó un donostiarra que vive en Granada, Javier Barrera. Me dijo: Enrique, tu amigo se ha muerto. Y digo: mira, entonces no me lo diga él, yo no lo creo. Y entonces, pues, me dijo: sí, que lo ha publicado ya el ABC. Y digo: bueno, me importa un dedo el ABC. Si no, yo no tengo la confirmación, pues no lo voy a publicar, no lo voy a decir. Sí, pero yo que estoy en Vocento, el ideal de Granada pertenece a Vocento, tengo que darlo. Y me dijo: bueno, tú haz lo que quieras, pero vamos, si me das 5 minutos, a lo mejor tú no lo publicas. Y llamé a casa de Manuel Eguineche, hablé con la chica que se ocupa de él, una búlgara simpaticísima y guapísima, que es Gabriela, y le dije: Gabri, ¿dónde está el señor? Me dice: en el jardín leyendo el periódico. Entonces solté un Twitter: urgente, Manuel Eguineche leyendo el periódico en el jardín. Y luego, unos días después, salieron periódicos diciendo: hace falta un tío de 80 años para que con un simple teléfono demuestre que una noticia es falsa. Pero es que el teléfono de Manuel Eguineche lo tiene media España. Vamos, no lo entiendo. Y además, el que dio primero la noticia era el norte de Castilla, que es donde empezó Manuel Eguineche a los 18 años a trabajar allí con Delibes. Bueno, el caso, que el periodismo sigue siendo igual. Hay que comprobar las